Y vamos a trabajar con el ejercicio 2.7 para detectar si una variable es redundante. ¿Qué significa que sea redundante? Que la variable está de más. ¿Sí? Ustedes, si no me equivoco, en el trabajo de investigación se les está pidiendo por lo menos 4 variables. Entonces, de las 4 variables, ustedes van a ver si de repente tienen la necesidad de agregar una variable o tienen la necesidad de que la variable no es representativa y ustedes creen que la pueden omitir, y si la omiten no va a afectar al modelo. Entonces vamos a hacer ese procedimiento en el Libius para ver de qué manera lo trabajamos, ¿ya? Entonces, lo primero que tenemos acá es un ejercicio. Estamos trabajando con el 2.7. Vamos a hacer la regresión. Aquí la variable y, ponemos ls, la variable y, obviamente su constante, x1, x2 y x, tenemos x3 y hasta la x4, ¿no? Entonces, aquí lo que voy simplemente es hacer la regresión. Entonces, pongo el comando ls. Acuérdense que ls es el comando con el cual yo le doy a Libius la instrucción de que genere la regresión lineal. ¿Sí? Escribo la variable dependiente en un espacio la constante, un espacio la variable, cada una de las variables independientes. Y le doy Enter y me sale ya mi modelo de regresión, ¿no? Entonces, vamos a ver qué pasa con este modelo que acabamos de hacer. Tenemos la constante x1, x2, 3 y x4. Veamos la probabilidad del estadístico F. Me sale que el modelo está bien llevable, es razonable. Tenemos que el R cuadrado ajustado me sale alto. Está bien, o sea, quiere decir que las variables son consistentes, las variables independientes son consistentes a la variable dependiente. Pero ¿qué vemos? Que esta probabilidad de 0.45 es alto. Aquí nos diera a entender que esta variable x2 de repente no explica lo suficientemente bien para analizar el modelo y nosotros queremos eliminarla. Pero no la vamos a eliminar así porque sí, porque por algo la hemos escogido para que interprete el modelo y decir que la vamos a eliminar. Entonces, ¿para qué la ha seleccionado? Entonces, debemos tener un argumento técnico por el cual nosotros vamos a decidir si anulamos o no anulamos una variable. Entonces, para ello, lo siguiente que voy a hacer es dentro de la regresión, me voy a View, aquí, seleccionamos View, me va siguiendo. ¿Sí me va siguiendo, no? Ahí seleccionamos coeficiente test o test de coeficientes, y aquí seleccionamos el que dice omitted, no, redundant variables, o sea, variables redundantes. Entonces vamos a ver si esta variable está de más. Aquí lo que nosotros vamos a plantear una hipótesis es que si para ello esta variable se vuelve necesaria o no se vuelve necesaria, ¿no? Entonces, ahí le doy clic en este cuadro, me va a aparecer una pregunta, dice, una o más variables que se van a testear. Es decir, nosotros vamos a ver si esta variable realmente es estadísticamente representativa o no para mi variable dependiente. Entonces voy a poner aquí la variable x2. ¿Por qué pongo la variable x2? Porque es la que tiene de menor probabilidad, ¿no? Quiero ver si esta variable de repente la excluyo del modelo o no la puedo excluir, sino que se debe a un problema que se pueda corregir. Entonces ponemos aquí OK, y me va a salir este pequeño cuadro de diálogo. En este pequeño cuadro de diálogo, ustedes ya se deben imaginar lo que significa. Aquí, no sé qué es lo que nosotros analizamos. Todas las observaciones del modelo, primero, aumentaron. O sea, las probabilidades aquí se vuelven razonables, ¿no? Tenemos un R cuadrado que es mucho más alto.
¿sí? El R cuadrado mejoró. Una vez que se eliminó la variable x2, vemos que un aumento en la variable x1 provoca un aumento en y16 en punto 16, aquí, la lectura. Para x3 provoca 1.42 y para x4 1.75. Observamos que al momento de eliminar la variable x2, los efectos independientes sobre la variable dependiente han disminuido prácticamente de una manera muy sutil el valor de los coeficientes. No hay mayor relevancia. Entonces, debe entender de que nosotros no tenemos problemas de que la variable relevante x2, perdón. Entonces aquí finalmente vamos al estadístico, f estadístico, vemos que la probabilidad es mayor al 5%, entonces nosotros podemos decir bajo este criterio del f estadístico que esta variable realmente es irrelevante para el modelo y la podemos omitir. Entonces, podemos omitir la variable. Pero, a pesar de que esto ya está dado, vamos ahora a generar la nueva regresión. Voy a ponerle name, voy a grabar ecuación 1. Entonces voy a generar ahora la ecuación LS, o sea, voy a generar la regresión sin la variable, es decir, ya quitando la variable x2. Entonces va a tener x1, y x2 ya no lo pongo, x3 y x4. Ahí estoy poniendo en la nueva regresión ya con la variable omitida, ¿no? Entonces aquí vemos los estadísticos, ustedes pueden ver que salen los mismos, ¿no? 132, 30, 4.29, se dan cuenta que todo lo que aquí abajo se calculó es exactamente lo mismo, y lo que nos da es la probabilidad de que esta variable sea relevante o no relevante. Me sale que la variable, si se la saca del modelo, no pasa nada con los coeficientes. Entonces, aparentemente es una variable redundante, ¿sí? Ahora vamos a ver si efectivamente lo es. Entonces vamos a generar el modelo y vamos a ver si es que hace falta una variable. O sea, si tenemos un problema de variable omitida. Porque muchas veces nosotros, al momento de plantear el modelo, tenemos que... nos sale error de múltiplo, nos sale error, y no podemos encontrar el modelo, porque no se puede ajustar. A veces me saben decir, profesor, no puedo corregir la heterocedasticidad, profesor, no puedo corregir la autocorrelación, no me sale la linealidad, no puedo, por más que intento. Y ahí les pregunto, ¿verificaste si de repente no te hace falta alguna variable en el modelo? Hiciste el test para determinar las variables relevantes o las variables irrelevantes. Hiciste ese test. Dice, entonces eso muchas veces también constituye un problema de estimación. El tener variables que son relevantes y que son omitidas. Entonces vamos acá ahora a hacer el test de una variable omitida. Entonces nos vamos a View. En View, aquí buscamos otra vez coeficiente test. Y en coeficientes test vamos a buscar el que dice omitidas. Variables omitidas. El test de variables omitidas. ¿Sí? ¿Sí estamos todos hasta allí? ¿Estamos todos? ¿Sí? Entonces, acá, ¿qué variable voy a poner? A ver. ¿Qué variable voy a poner? X2. X2, ¿no? Voy a poner la variable X2, porque es la que la he sacado del modelo. Y voy a ver si así, como me dice que al momento de sacarla es estadísticamente representativa, voy a ver si al momento de ponerla me sale que si se mantiene ese mismo criterio. Entonces pongo OK. ¿Ya? ¿Y qué es lo que hace este modelo? Lo estima. Lo estima con
x2, y vemos que las condiciones cambian. Déjame hacer este más hacia la derecha, para que se puedan apreciar las dos regresiones de igual manera. ¿Ya? ¿Qué tenemos ahora? ¿Qué estamos observando en esta regresión? Que las probabilidades de f y el logaritmo de máxima verosimilitud, estas probabilidades acá, estas dos probabilidades de aquí, indican que hay que aceptar la hipótesis de que la variable x2 no es relevante. ¿Sí? Aquí me está indicando, estamos variables omitivas, aquí las variables redundantes, me sale que la variable es redundante. Y aquí que la variable omitida variable, esta de aquí me sigue saliendo que al momento de omitirla no es relevante. Entonces, me sigue saliendo el mismo criterio. La variable no es relevante para explicar la variable endógena. La variable endógena, acuérdense que es la y. Por lo tanto, se la puede omitir. Entonces, aquí hemos ya confirmado de que efectivamente esta variable, que si la sacamos del modelo, no va a representar un problema mayor. Entonces nosotros podemos ajustar la regresión, ¿sí? Entonces aquí lo que nosotros hemos contrastado, la significancia del regresor individual, x2, mediante este test. Ahora vamos a ver el test de Wald. Aquí voy a ponerle nombre. Q2. Tengo nuevamente mi regresión original, esta. Va a ser nuevamente esta regresión, donde tengo todas las variables. Y voy a hacer ahora una variable, un test, otro test de redundancia u omisión de variables. Vamos a hacer, esta vez se va a llamar el test de Wald. El test de Wald. ¿Qué analiza este test? Este test lo que analiza es la redundancia u omisión de variables. ¿No? Entonces vamos a hacer este test. Primero hicimos un test directo de variable redundante y después el test de variable omitida. Hicimos estos dos. Ahora vamos a hacer el test de Wald. Vamos a hacer otro test para ver qué nos indica. Entonces, para ello, es lo que vamos en el eViews. Nos vamos a View. Aquí ponemos coeficiente test y seleccionamos Wald, coeficientes restringidos. Miren, hemos hecho el test de las variables omitidas, el test de las variables redundantes, y ahora vamos a hacer el coeficiente de las restricciones, ¿no? Vamos a hacer este test. Damos clic aquí y pregunta qué variable vamos a seleccionar. Entonces, para eso escribimos de que el coeficiente 3, ¿cuál es el coeficiente 3? El coeficiente que representa a x2. Entonces nosotros vamos a decirle que me evalúe que el coeficiente 3, acuérdense que este es coeficiente 1, coeficiente 2, el coeficiente 3. Le vamos a decir al eViews, evalúame, por medio de la metodología de Wald, que me evalúe que el coeficiente del tercer término sea igual a 0, estadísticamente. Me va a evaluar esta representación. Y le damos clic en OK. ¿Ya? ¿Qué tenemos acá? Nos da un nuevo, sí se dan cuenta que siempre analiza el chi cuadrado y el f estadística. Siempre analizan estos tipos de probabilidad, el chi cuadrado, el f estadístico. Siempre analiza estas condiciones.
La hipótesis nula es que existe una normal restricción en los residuos. Y ahora lo que nosotros vamos a hacer es que observar las probabilidades de F y vemos que las probabilidades de F son altas, 0.45. Entonces, las altas probabilidades del estadístico F y del logaritmo del ratio de verosimilitud, o sea, este de chi cuadrado, indica que hay que aceptar la hipótesis de que la variable x2 se considera nula para explicar la variable endógena. Entonces, como esto de aquí es mayor al 5%, esto es mayor al 5%, al momento que se vuelve mayor al 5%, nosotros vamos a tener que la variable se vuelve irrelevante. Entonces nosotros podemos confirmar por medio de su coeficiente de que no va a ser representativa para el modelo. Y nosotros podemos, finalmente, aquí voy a poner este name, ecuación 3, finalmente nuestro modelo quedaría el mejor modelo. Entonces aquí sería, no sé qué hice. Entonces acá, el mejor modelo estimado será Y, LS, Y, C, X1, X2, X2 ya no va, X3 y X4. Y este sería el mejor modelo estimado, EQ4. ¿Sí? Y aquí hemos aprendido nosotros a identificar los test para identificar variables omitidas y variables redundantes. ¿Alguna pregunta que tengan sobre este ejercicio? ¿Preguntas? ¿No hay preguntas? Miren, ya hemos visto, ya hemos aprendido nosotros a detectar variables redundantes, a detectar variables irrelevantes, a determinar si una variable realmente es relevante o no lo es, para sacar con criterio a la variable que nosotros estamos sospechando que es poco representativa, porque teníamos en el modelo inicial, en este, en donde teníamos las 4 variables, nosotros decimos, esta variable es poco representativa, entonces la puedo sacar. Y uno puede decir, a ver, ¿y por qué la vas a sacar? ¿Solamente porque tienes esta probabilidad? Eso no es condición suficiente. Tienes que demostrarme de que efectivamente esta variable no es representativa para el modelo para que la puedas eliminar. No es porque la vas a eliminar simplemente porque la probabilidad te da negativa. Entonces, no, tienes que verificarlo. Entonces, para verificarlo, hacemos las pruebas. Tenemos 2 tipos de pruebas, el de las variables redundantes y el de las variables que son omitidas. Esa es una prueba. Y la otra prueba es el test de Wald, que nos permite identificar si en su probabilidad es menor al 5%, entonces diríamos que la variable es relevante, pero si es mayor al 5%, nosotros podemos deducir que la variable no se vuelve relevante y la podemos omitir del modelo con tranquilidad. Entonces, ya ahí bajo ese contexto, ya nosotros tenemos que nuestro modelo final va a ser en el que estamos considerando las variables que son representativas. ¿Sí? ¿Preguntas al respecto? ¿Preguntas? ¿No hay preguntas? No tengan miedo de preguntar. O entendieron todo o no entendieron nada. ¿Preguntas? Perdón un ratito.
Entonces, ya habíamos visto lo que era variables redundantes, variables no redundantes, por medio del test de Wahl también. Hemos visto lo que es linealidad, hemos visto ya heterocedasticidad, hemos visto linealidad. Lo único que nos falta de ver es correlación, autocorrelación. Eso lo vamos a ver la próxima semana. Vamos a trabajar con un ejercicio en el cual vamos a identificar los problemas de autocorrelación y vamos a ver qué tipo de tratamiento le podemos dar a los datos cuando nos presentamos con ese caso. Y una vez que analicemos ese último caso de autocorrelación, de ahí vamos a empezar a trabajar lo que son las variables dicotómicas o las variables no numéricas. ¿Cómo es el tratamiento de este tipo de variables cuando se hace un modelo de regresión lineal y cómo estimarlas? Entonces, eso vamos a hacer. Y el trabajo de investigación que nosotros vamos a presentar ya tiene fecha de presentación. No sé si les dije en la clase pasada. Aquí ustedes pueden ver el reloj o la fecha. Entonces, en la semana primera semana de enero es la semana de exámenes, ¿no? Entonces, hoy día estamos 14, estamos bien con la fecha, entonces nosotros tenemos clases la próxima semana. La próxima semana terminamos de cubrir los contenidos que les mencionaba, que es la autocorrelación, eso lo hacemos el día martes, y el día el día miércoles, perdón, y el día viernes hacemos lo que son variables omitidas, es lo que es variables dicotómicas. Con eso prácticamente cubrimos todo el material. De cualquier cosa que haga falta volver a repasar o volverlo a cubrir, lo vamos a ver el día miércoles, y el día viernes es la exposición de sus trabajos de investigación, ¿sí? El día viernes es la exposición de sus trabajos de investigación. Yo voy a mandar, ustedes encontraron una tarea en el aula virtual, espero que ya la hayan revisado. Si no la han revisado, los invito a que la revisen. Les invito a que las hagan también, si es que no la han hecho. Les voy a, acá donde dice aula virtual, acá. Ya, aquí, ¿de qué materia es? Econometría 2. Me voy a econometría 1. Acá, para mostrarles la tareita. ¿Qué pasó? ¿Ya? Entonces acá, ahora sí estamos en econometría 1. Sí, econometría 1. ¿Ya? Entonces aquí la última tarea que les cargué, que ustedes ya están, en este momento ya están en la capacidad de hacerlo, inclusive hasta más, es detección y corrección de la heterocedasticidad. Entonces en el modelo que ustedes han hecho, ¿ya? Van a identificar las distintas pruebas, todas las pruebas que hemos estudiado, todas. Van a determinar si existe heterocedasticidad. O sea, si en la primera prueba dicen existe o no hay, la segunda prueba existe o no hay, la tercera existe o no hay. Entonces así hacen todas las pruebas que hemos aprendido. De ahí hacen la corrección por el método de White o por el método de Gleiser, cualquiera de los dos métodos que ustedes tienen, me tienen que indicar que se ha corregido la heterocedasticidad, y en eso consiste la tarea. ¿Cómo se la va a calificar? Si siguen las instrucciones, es decir, si hacen estos 4 procedimientos que les estoy indicando, van a tener 2 puntos. Al realizar la presencia de la heterocedasticidad por el método, o sea, realizar la presencia por el método gráfico, o sea, tienen que también hacer por el método gráfico, además de las test, eso vale un punto, ¿sí? O sea, tienen que además de eso hacer el método gráfico, realizar la presencia de heterocedasticidad por los métodos que nosotros aprendimos en el IBIUS, que son los que vienen integrados en el IBIUS, eso un punto. Entonces, hay ¿cuántos puntos van? 2, 3, 4. Realizar la presencia de heterocedasticidad
por el método de Gleiser, de GolfQuant, y ahí no les he puesto el último que es el de Bruce Pagan, que también ese sería inclusive, pero con que hagan estos dos está bien. Entonces esos 2 puntos, con que hagan estos dos es suficiente. El otro también lo pueden hacer para que practiquen. Y finalmente, corregir la presencia de heteroscedaticidad, pueden hacerlo por el método de Gleiser o por el método de White. Acuérdense que White hace de manera genérica para todas las variables de manera simultánea, y Gleiser lo analiza variable por variable. Hay que identificar cuál variable es la que da el problema y se le asigna el peso a todo el conjunto para corregirlo. Y finalmente, eso tiene un peso de 3 puntos, la corrección de la heteroscedaticidad, y finalmente de que pongan sus datos correctamente. No me vayan a poner así eso que ustedes saben poner en forma de línea ahí pegadito, que casi ni se sabe quién es quién. Entonces, eso voy a considerar bastante, que estén bien correctamente membretados, indiquen el número de la tarea, la actividad, lo que se va a hacer, ¿sí? Entonces, esta es la tarea que tienen hasta el 21. Entonces, yo les voy a asignar otra tarea en la cual les van a tener que calcular heteroscedaticidad, van a tener que calcular ya no la heteroscedaticidad, la normalidad, linealidad, van a tener que variables relevantes, variables irrelevantes, van a tener que hacer autocorrelación. En autocorrelación terminamos de ver el día lunes. Entonces, van a hacer, esa es la siguiente tarea que se las voy a colgar, ¿sí? Entonces, eso, aquí ya todos me presentaron lo de la encuesta COVID, ¿ya? Eso es la tarea que tienen que presentar hasta el día 21. Recuerden que nosotros tenemos, no sé dónde está aquí el calendario, acá está el calendario. Nosotros tenemos exposición el día viernes, ¿sí? El día viernes 31, es que estoy hablando tonteras. Viernes 31 de diciembre, estamos en enero. El día viernes 28 de enero tenemos la exposición, ustedes van a exponer. Ahí tenemos 3 horas, entonces todos los grupos bien organizados, tienen que activar el videíto, todo, una exposición formal bien presentada, ¿no? Las diapositivas bien presentadas, o sea, argumentando, yo voy a hacer preguntas, voy a calificar de manera global y voy a calificar de manera individual, es decir, que les voy a hacer las preguntas dirigidas. Si contestaron, tienen calificación. Si no contestaron, bueno, de manera individual no van a tener el puntaje que corresponde, y también voy a ver cómo defienden el tema de manera individual y de manera colectiva, ¿sí? ¿Qué significa esto? Se me va a acabar el tiempo. Ya eso lo explico en la otra clase, si no en cualquier momento se corta, ¿ya? Entonces, nos vemos el día miércoles. ¿Alguna pregunta? Bueno, si no hay preguntas, nos vemos el día miércoles. Pasen bien todos. Ya se corta la señal.